Bueno, gracias por estar, Carly, a Sandra y a él por la invitación. Gracias por las palabras y la explicación. Esta pieza, como ya dijeron, se llama Poema Sintético. Como subtítulo tiene Después será el sonido. Y un poco se hizo específicamente para esta exposición, pero continúa con un interés que tengo sobre el cuestionamiento del lenguaje escrito. Para mí esto, independientemente de lo pictórico, no es una pieza de texto, es un poema. He tenido desde hace 10 años más o menos acercamientos a piezas de texto, he hecho varias cosas con piezas de texto. Esta es como la primera serie de ejercicios que hago intentando hacer piezas de texto sin utilizar palabras verdaderas, ningún lenguaje como escrito. La idea un poco, el espíritu de esto es que funciona un poco como la escritura automática, es decir, llego aquí con los elementos y los pongo en cierta forma, los arreglo como pedazos de ideas o imágenes que no necesariamente, o bueno, mi intención es no hablar de lo que yo leo en este poema, sino que involucrar un poco al lector o el público a que organicen su propio poema, ¿no? Hay muchas, todo también tiene un poco que ver con lo cotidiano, en mi caso, con caminatas por la ciudad, un poco con el azar, a la hora de encontrar como, no sé, estos pedazos de piedra, ¿no? El mar, etcétera, que me va guardando un señor, los voy consiguiendo, pero pues yo no los diseño ni los trazo así, ¿no? Sino es como esta cosa, los encuentro y así se quedaron. Estoy muy clavado con el pelo artificial. Me parece sumamente interesante, no sé, el pelo fuera de la cabeza, sin la cabeza es como bastante, pues, fuerte. Esto es también como, perdón, lo de poemas sintéticos también es me gusta el doble significado de sintético, ¿no? Un poco es sintético en cuanto a artificial y otra cosa, pues, en cuanto a la síntesis, la reducción, tiene que ver un poco también con la poesía. El título también viene, eso es importante decírselos, es a su vez el subtítulo, súper bien enredado todo, del primer libro de haiku que salió en lengua española, ¿no? Escrito por José Juan Tablada en 1919, se llama Un día, y como subtítulo Poemas sintéticos. Entonces, pues son estos acercamientos, no sé qué más decirles, es como, más bien como que ahorita lo que se va a poner, bueno, pues es la plática con ustedes, pero utilizo pues estos materiales que me van llamando la atención, que también, no sé, los retazos de alfombra finalmente funcionan como un fondo para este poema. También dependo mucho, también por una cuestión económica, como de comprar pedacería y eso así me he adaptado durante muchos años y ahora ya son como decisiones, ¿no? Pero en un principio pues era una cosa como pues no hay para andar pensando en cosas que no puedan ser accesibles económicamente. Es desmontable, es transportable, lo puedes poner en una cajita y ponerlo donde quieras. Sí, o sea, digo, esto te digo, fue como pensado por aquí. Creo que lo más frágil, y no parecería, pero es la alfombra. Esa hay que tratarla con mucho cuidado, a pesar de que es de uso rudo. Bueno, como dice en el texto del folletito que hay aquí, cosas como la red rosa son a su vez, digo, o sea, no me gustaría estar hablando de esto y que fuera como que cada quien haga su, pero bueno, es
contenía unos fideos chinos estos de arroz que están en todos lados, y hay como una cosa que voy repitiendo en mi trabajo, ¿no? Yo realmente me considero escultor, o eso, hacia allá me he ido los últimos años. Entonces, pues también está esta cosa de, ¿no? Como el día que saqué las medidas de esto, pues era como, pues es tridimensional, ¿no? Al final es como pues, una cosa que se puede leer bidimensional, pero es tridimensional. Entonces hay un chorro de cosas de las que podemos hablar. Sin embargo, está súper compuesto a nivel color también. Sí, sí, sí. O sea, se ve que le buscaste para... Sí, estuvimos un par de horas buscándole. Y luego pues se vuelve eso, ¿no? O sea, como que empiezas por uno de los, por así decirlo, renglones, si lo ves de aquí, y se empieza a hacer más complejo, igual un poco como lo que sucede con el retablo, que conforme más elementos metes, más te empieza a ver posibilidades y posibles combinaciones de estas ideas, palabras que no son palabras, pero... ¿Consideras que es el único posibilidad o puede No, hubo bastantes antes y habrá pues, si siguiera aquí en montaje habría millones, ¿no? Pero me ayudó mucho ver el partido de Croacia-Inglaterra porque pude como despejarme, estábamos aquí y luego fuimos a comer el partido. Como que estas pausas ayudan mucho a terminar, por así decirlo, el poema. Pues igual empezamos las preguntas. Eric y yo vamos a hacer un par y luego lo abrimos. La pregunta que les voy a hacer es para los dos. Viendo sus piezas, me parecía que así como no se puede nunca romper la unicidad de una obra, también había cosas en común y parecidas de familia interesantes. Y uno de los que más me apelaba era el azar, cómo los dos hacen uso del azar y cómo independientemente de que lo que tengamos enfrente sea un impacto visual, una composición, una unidad, esa unidad está hecha de fragmentos azarosos de sus propias caminatas y recorridos de la ciudad. Porque eso me sirve a mí porque puedo pensar en que hay un modo de producción latente detrás de ese camino azaroso. Entonces lo que me gustaría preguntarles es sí que ampliaran y nos compartieran un poco más sobre esos recorridos azarosos y cómo pasan de esos encuentros, no sé, en el caso de Roberto con estas esculturas o también con la propia historia del arte como el templo, en tu caso igual los materiales, cómo pasan de estas búsquedas azarosas a composiciones con una gramática propia en cada obra. ¿Qué es eso que no estamos viendo? ¿Qué sucede para que terminemos viendo estos impactos en unidades específicas? Yo creo que no es de la noche a la mañana. Yo vengo jugando con estas cosas y van creciendo, y voy sumando, y voy quitando, y voy ganando seguridad, hasta que digo, bueno, esto ya va por aquí, ya puedo hacerlo más grande. Y por lo demás, pues el azar sí es importante. A un nivel, yo voy a una tienda donde venden el panel granulado, pero no entro a la tienda, entro a la bodega. Entonces, lo que ya queda como que dejó alguien, los recortitos que hay, eso, pues me lo llevo, ¿no? Y llego a mi taller y ahí empiezo, en lugar de empezar por dibujar y llegar a la tienda y comprar, córteme esto así, córteme esto así, ya me lo llevo como lo hallé. Y eso es parte del juego, ya las dimensiones vienen de alguna manera, o las proporciones o los módulos ya vienen de alguna manera dados y eso me sirve, una cosa menos, ¿no? Claro, una complicación para más tarde, porque tienes que hacer que vayan engonando, ¿no? Entonces sí, bueno, contestando a lo del azar, sí es absolutamente fundamental. Y lo de matrimoniarlo con el fresco, pues también es un juego ahí lúdico, absolutamente. Que es una redundancia. El azar, ¿verdad? Yo creo que, o sea, yo me refería al azar como justo un poco lo mismo, como estas no decisiones de cómo encuentras los pedazos y eso lo vuelve un poco mágico, por decirlo de alguna forma, ese encuentro, pero
creo que también tiene que ver con una serie de cosas que van llamando, que era lo que platicábamos el otro día, mi atención a lo largo de los años con respecto a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces vas encontrando, no es que sean de ahí estos pedazos de acabados de lujo, pero vas encontrando cómo van apareciendo en esta ciudad, creciendo monstruosamente con edificios de cartón, pero con acabados de lujo, pedacerías, y entonces empieza, yo creo que más bien es el resultado de estar afectado por este contexto, esta ciudad. Es raro porque el azar de pronto se vuelve cotidiano, y entonces hay como una cosa ahí súper extraña que ya no sé cómo se llamaría, pero es como, en mi cotidianidad el azar es como valioso. Sin embargo, como bien dice Roberto, pues también es una cosa que se va ahí como construyendo con los años y las reflexiones acerca de pues, lo que a uno le afecta o lo que quisiera tocar de esta. Pero sí creo que tiene que ver con la ciudad. O sea, es algo súper importante de esta ciudad para mi trabajo. Igual para mí, puedo decir. Y pues también la intención cuenta, ¿no? Pues hay una intención y el azar, y ahí va la intención y el azar, y ahí vas componiendo, ¿no? Sí, yo, antes nos reunimos y nos contaba Iván que una relación suya con la técnica era como de no ser, como quitarse la técnica, ¿no? Como no ser... no somos grandes técnicos. Es que más bien lo que les decía es que no, o sea, también este tipo de soluciones o acercamientos surgen de que no tengo ni idea de técnica, o sea, no tengo ninguna técnica. Es así como no sé pintar, no sé, o sea, sí me he formado pues hacia una cosa de, pues súper intuitiva y como un poco, si quieres, cavernícola, pero como una cosa que es el resultado de no tener alguna técnica, alguna cosa. Intencional. Sí, digo, sí. Sí, porque pensaba como que podemos pensar la técnica generalmente, y muy mal se podría considerar la técnica como algo que está en relación a una imagen, como utilizar la técnica para llegar a un lado de manera virtuosa, o la técnica también como para estabilizar una obra, como el procedimiento material para que una obra tome forma, pero pues, también podemos pensar que la técnica es el paso, o los pasos, que debemos llevar para una imagen mental, una imaginación creable, ¿no? Eso puede ser los requerimientos técnicos. Y me parece interesante que en la obra de ambos hay como una intrusión de los objetos encontrados en la imaginación, es como un recorte de camino, como un atajo, ¿no? O sea, hay un objeto que va a detonar que detona ciertas reflexiones formales o técnicas o teóricas y que les ayudaría a concretar la pieza, digamos, como si la recolección de materiales estuviera ya fuera como un proceso también de bocetaje o como un momento previo que no tiene que ver tanto con imaginarse una imagen predeterminada. Sí, lo que les quería preguntar es esa información después cómo la van a ordenar ya como en la obra. Veo que hay aproximaciones pictóricas como con la retícula, con esto que decían de Mondrian, y con los materiales como sensibles. ¿Cuál es su relación pictórica con el color tal vez, o compositiva? Es como si quisiéramos un poco darle la vuelta justamente al asunto técnico y académico y eso, y sin embargo llegar a algo un poquito, no sé si eso probablemente en el caso de los dos. Yo también que como que hay formas que, digamos, en la pintura
podríamos llamar tradicional salen de la subjetividad, Sí. pero ustedes ya están trayendo formas que preexisten. Ya venimos subjetivados. Pues se apropian de cosas que ya existen más concretas. Yo creo que sí, o sea, no hay, en mi caso no hay como un boceto de cómo va a terminar, o sea, hay como quizás el mismo proceso que el boceto, pero pues mental o escrito, o sea, yo como que más bien de hecho, o sea, como que más que dibujar escribo, o sea, como que esas cosas, entonces, y muchas cosas ni siquiera, o sea, como que más bien ahí se quedan y a veces me acuerdo de Pero eso. si tienes una idea como preconcebida de lo que quieres como expresar, o es de acuerdo a lo que te vas encontrando, pues en la idea. No, o sea, sí hay como sí hay una base, digamos, y de ahí pues ¿Y justo me gusta, como cuál es la base? pues en este caso como el lenguaje escrito, la poesía y este tipo, como la estructura de la poesía, etcétera. Pero esa es la idea, o sea, como Sí, ¿Sí? ¿Tal cual? Sí, tratar de escribir sin usar palabras. Pero bueno, o sea, como que hay una serie de reflexiones muy previas y que algunas van como ramificándose, o sea, como que en ese sentido sí, digo, el objeto ya después encontrado, pues, que bueno, te puedes en cada paso encontrar un objeto diferente, más bien como que vas decantando, ¿no? Como haciendo un filtro y te llama la atención o que mejor también, o sea, lo vas guardando quizás por años hasta que tiene un uso, a pesar de que no tiene un uso. Sí, respondí. Sí. Como, igual me he hecho una última pregunta para que vayan pensando las suyas. Se me hace súper interesante, como ya en una discusión más amplia de no solo de esta exposición, sino del módulo pasado, que están trabajando con elementos locales, pero no están intentando hacer ningún tipo de comentario hacia identidades específicas. Entonces, ¿nos podrían platicar qué tanto o qué elementos de esa localidad que están obviamente en sus propios materiales les interesa? En mi caso particular, yo creo que este gusto por este muestra panel que ahí parte un poquito, no es otra cosa que el cuaderno rayado donde puedes escribir. Es como a mí me fascina a partir de la retícula, en ese sentido soy casi académico que me gusta la retícula, y así como el cuaderno en blanco o el cuaderno pautado o el cuaderno para escribir, se me ocurre que el muestrapanel no es otra cosa más que un cuaderno en blanco para poder escribir. Y quiero nada más decirles que de lo que estamos hablando es casi nada más técnica, no es otra cosa, no hay, lo demás queda para que ustedes puedan interpretar y disfrutar. Estamos hablando nada más de cocina prácticamente. Sí. Y eso, no sé si eso contesta un poquito, pero sí, a mí el cuaderno pautado en blanco, estilo italiano. Sí, digo, como dije, la localidad también, ¿no? Como esto retomando lo de la ciudad, este tipo de cosas que afectan. Al mismo tiempo, pues creo que hay como una reflexión mucho más global, que es también esta cosa como al final como que todos sí estamos leyendo muchas cosas durante el día, pero una cantidad de mamadas con comentarios de Facebook o no sé qué, pero es mucho texto, o sea, creo que si lo pones es así como muchísimo texto. Entonces también como que digo, no es local en ese sentido, pero sí quería como hacer esta observación de hable para acá. Perdón, de la lectura y del texto y eso. Disculpen. Willy, no oye el micrófono, Willy. Yo tengo una pregunta.
por ejemplo, esta analogía que haces con los haikus es más o menos como utilizar los objetos que tienen un valor intrínseco, como si fueran, no sé, un poeta que tiene sus palabras favoritas y a partir de eso crean una composición. Sí, tiene que ver más bien como, o sea, como un poco como el ritmo más bien o el origen del haiku, que es como una observación, ¿no? Bueno, tradicional, una observación de la naturaleza, donde el autor en un, digamos, haiku tradicional desaparece, ¿no? Funciona como un observador de esta cosa de la naturaleza, de algo, y tiene como justo al final, ¿no? El último verso es como un giro. Entonces ese tipo de cosas son las que me interesan, ¿no? Pero sobre todo que plantear que si esto es una pieza de texto, qué es lo que sucede en cada uno de los personajes, o sea, como involucrar un poco, hacer activo al lector, es como lo que me interesaba, más que sean como materiales favoritos en este caso. O sea, hay como muchas versiones y muchos poemas diferentes en ese sentido, pero en este caso pues sí hay como esta como diálogo entre piedritas y pelotas de esponja, pero no sé ni para dónde, o sea, yo tengo mi versión, pero a dónde cada quien, también eso, o sea, como que leer es, ¿no? Así, y esto sí. Pues puede, por ejemplo, además tiene esta vista, o sea, como que hay como... Y en este caso la lectura podría ser vertical, ¿no? También, o sea, sí, hay como esta cosa ya expandida, digamos. Sí, también creo que es una aproximación pictórica en el sentido de que la pintura se ve siempre como no tiene un inicio. Las relaciones y las tensiones que generan los propios fragmentos en cada una de las piezas. Y como hago esta introducción para hablar de esas otras cosas que se salen del sentido, y quizá empezar con Roberto, como platicábamos sobre algo súper interesante en esa pieza y en tu trabajo, que era el humor. ¿Podrías hablar como de ese sentido del humor subyaciente en la pieza e igual como después pasar a Iván? Sí, por favor. Sí, pero hablar del humor es como un poco, sí, sí, claro. Sí. Sí, hablar del humor es, mi pieza es chistosa, ¿estás de acuerdo? No, pero sí hay un humor, sí hay una cosa de caricatura. Que a veces no, o la mayoría no es intencional, es como que se va dando. A veces nada más poner dos cosas juntas, hay humor, hay una cosa de sarcasmo y una cosa de... ¿no? Y a veces ni siquiera es, por supuesto que ni siquiera es intencional, sino ya es como se van dando las cosas en tu trabajo. Y hay gente que se puede carcajear, ¿no? De ver, sí. O otras cosas. En mala onda. Un elemento importante es la mala onda. Sí, absolutamente. Sí, yo estoy de acuerdo. Pero bueno, sí, o sea, es como digo, específicamente en esta cosa no humorística, pero sí pues es un gran vehículo, ¿no? La producción. Tu pieza la veo francamente muy musical. Sí. Me remite mucho a la música.
Para lo que decías que la génesis de la otra pieza era el puerquito. Me interesa mucho saber por qué. ¿Por qué pues, No es la génesis, pero sí hubo un feliz matrimonio entre el fondo, me encontré un puerquito y le hice un molde, entonces empecé a reproducirlo y lo empecé a llevar a diferentes objetos y hice algunas como esculturas sobre tabla, pegaba pedazos de alfombra, el puerquito y empecé a jugar con eso, ¿no? De manera que empezó a haber una relación muy especial entre este puerquito y yo. Y cuando puse esta cosa en Guadalajara se me ocurrió empezar a ponerle puerquitos, no lo tenía planeado. ¿Por qué la génesis? No sé, puerco para mí es un animal muy importante, más allá del calendario chino, y ese en particular se me hace muy simpático. pues recuerda muchas cosas. Sí, y rompe con lo pautado o rompe con la página en blanco y con el vacío, ¿no? De manera estruendosa. A mí me encantaría ver la pieza también como a otra escala, justo como el retablo, me puse esta onda de algo físico, pero muy mental. Sí. Pero muy bien. Y bueno, para mí, gracias, para mí es monumental porque no trabaja tan grande. Si no es monumental, es gigantesco. Sí, también creo que es interesante la idea de trabajar con algo que es industrial y ya está hecho y regresarlo como a la posibilidad de retrabajarlo. De desandarlo. O sea, si ese juguetito llegó a llevar, te lo llevas para atrás y le vuelves a dar origen, le vuelves a dar un huevo para volverlo a crecer, ¿no? Entonces sí, ahí hay como muchas cosas revueltas. Y sí, como pegarlo con otros animales o... Sí, les platicaba yo que muchos de los juguetitos que me ha interesado para hacerles molde, pues notas la mano del escultor o del artesano en ¿cómo se llama? El estique, el modelado, ¿no? Entonces pues ahora va para atrás, ¿no? Le haces un molde y le das otra, ya nada más desde el hecho de recrearlo, ¿no? Rehacerlo. Aunque me parece también interesante ver el análisis del payaso en la sociedad como, o sea, ya lejos de la idea de descontextualización, sino como en funciones formales. Muy es que es raro como siempre te aterriza eso, es lo que yo iba a decir también, como, o sea, las exploraciones de materiales y todo, pero aunque no quieras crear como un tono, como este rollo de la pelotita roja también me conectó luego con un humor, es lo que tú decías, y que tal vez no es intencional, pero justo como el asunto de trabajar materiales así, es como saber que puede haber como una segunda lectura que se escapa. Igual no es intencional, pero lo que sucede. Eso es justo. Esa es una, pero la otra también es una manera de llevar el rojo arriba y de llevar el rojo. Sí, hay una. Sí. A mí, aparte de todo lo que están diciendo, lo que me gusta mucho es justo no refleja nada de luz. O sea, es como un punto bien, ¿no? Como ahí, como que también cambia un poco la percepción de esta cosa. Pero sí, pues sí, o sea, de dónde viene, ¿no? Y otra cosa que a mí me intrigaba un poco es cómo lidian con la fragilidad de sus materiales. Que si podemos dormir o... Sí, pueden dormir. Es que ambas piezas tienen cosas súper frágiles. Como que seguro es súper distinto la relación pintura-panel que todas estas cosas que en cualquier momento se quiebran. En el caso de la mía es casi reemplazable todo lo que se puede romper, excepto los dos frescos que también se pueden volver a hacer. Todo lo demás es
compras repuestos, o casi, ¿no? Sí, y como te interesa a ti que eso sobreviviera más, como cuál es el tiempo de vida importante, como indudablemente ambas van a sobrevivir como imágenes, ¿no? Sí, Eso también es, sí. y con imágenes desde ángulos específicos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de vida de sus piezas? Pues depende de las condiciones, un poco de... Si hay refrigeración, Realmente, pues sí. Terremotos, sí, incendios, pirómanos, sí, pulgas. sí. A mí la verdad no me interesa mucho si va a sobrevivir o si no va a sobrevivir, si va a durar 1 año o 10. Su tiempo de exhibición. Sí. ¿Tienen más preguntas? Se me ocurría, recordando los fundamentos del arte moderno de Werner Hoppe, un libro viejito, donde decía que el futuro del arte era la multimaterialidad. Cuando lo dijo, todo el mundo estaba muy impresionado. Ahora no tanto, pero lo bonito era que utilizaba el retablo barroco como ejemplo de multimaterialidad. Y decía que era muy chingón porque estaba hecho de vidrio, de joyas, de mármol, de lo que quieras, pero todo esto como una especie de marco para el material más humilde posible. Un cachito de pulmón de un santo, o un diente, la reliquia. Entonces, pensándolo viendo, y creo que se puede aplicar aquí también, la obra de Roberto, es interesante, es que casi nada ya sé lo que quiero decir, entonces no hay pregunta. Es un truco para hablar, pero en fin, igual y sin nada. O sea, el asunto es esto, que ¿dónde está la reliquia en tu obra? Porque parece ser que todos son reliquias, todo esto de que todo es humilde, ¿sabes? Y existe simultáneamente en un plano, en los dientes. Los dientes. podría decirse que en tu caso seguro, con el historial de dentistas de los últimos meses, sí, seguro que sí, pero el asunto es que a lo mejor la reliquia sería tu obra, ¿sabes? Y sin embargo se pierde, ¿no? Está el cerdito, que es bastante más simpático que el preso, ¿no? Entonces ya no sabes bien de qué ir, pero esa idea de dónde, de qué pasa con ese centro. Yo creo que definitivamente en ese sentido soy muy obvio, y sí, la reliquia son los dientes. Okay. Es lo único que sale, ¿no? Sí. Y a lo mejor tiene que ver con que yo soy la reliquia. Ahí está, y eso está bueno, porque entonces los dientes sí funcionan como palabra, o sea, realmente que era como tu pregunta, ¿dónde está la palabra? Los dientes son palabra, porque así en obra chida, pues están los frescos, así en calidad, los dientes, tiene una foto, y sin embargo sí hay chiste, porque la reliquia eres tú, ¿no? Es bastante chistoso. Usted es una reliquia, un halago, mis dientes son una reliquia. Era lo mismo, usted era eso. No, pero muy interesante porque efectivamente los retablos giraban en torno a imágenes y reliquias, ¿no? Y a veces las imágenes giraban en torno a las reliquias. Claro. ¿Sí? De la vida de tal y una reliquia de ese santo. Y todo eso, pero es también el sistema constructivo del mismo retablo, más allá del imaginero, o como se le llame. Es interesante ver un retablo por atrás y ver el esqueleto y ver cómo lo detenían y cómo lo construían. Eso también hacía un nivel muy carpintería, ¿no? Sí, pues, o sea, de entrada está vernacularizado. ¿Sabes? O sea, ya es el retablo, los retablos que existen en las calles. La catedral está diseminada por las calles y por todos lados, ¿no? Entonces, es interesante. La onda que sí separaría esta chamba de la tuya es la idea de la retícula y de que todo lo ves de frente en la pared, ¿no? Entonces, así como desafiaron la gravedad de esos objetos para pararse aquí, ¿no? Aquí, en efecto, sí es más escultura, más minimalismo, pero en cuanto a la cosa, hay que ver si a ti, ¿cuál sería la reliquia aquí en esos términos, ¿no? Que estamos aquí inventando? Estás el lenguaje. Sí, el lenguaje en ese sentido, porque como los dientes ya se fueron, ¿no? Ya se cayeron, ya no está. O la telita rosa que envolvía
se me ocurre. Entonces, lo que más visceralmente está como inscritos en la cercanía del cuerpo, esa sería la reliquia aquí. Pues sí, podría ser también el parche de tambor, ¿no? Es, digo, no sé si se nota. Eso es cierto. Es piel de cerdo. Sí. Ahí está el puerquito. No sabía cuál era la afinidad final entre las dos piezas. Ambas traen puerco. Yo veo muy claro en el Vivaldi una parte, voy a decir una estupidez, una parte alta y una parte baja. Evidentemente lo de la pared está tratado de otra manera, completamente distinto a cómo está tratado el piso. Ahí hay una cosa, dos planteamientos, planos. Sí, es otro mood, y eso está muy padre, es como de Saltillo, ¿no? Lo de atrás, como de Saltillo, a mí me recuerda, como más artesanal, y abajo ya no sabes si es artesanal o de dónde viene, sí son como artesanías marcianas de cualquier manera. Sí, y al final también digo que eso platicábamos y se me estaba pasando ahí como desde hace un tiempo una curiosidad por cómo o ver los puestos callejeros, ¿no? Del mercado así, tienen que además ser como portátiles por si llega la tía, etcétera, esta cosa, pero cómo se organizan estos, cómo se cura esta pequeña muestra, ¿no? Entonces hay también como pues un punto de partida desde esta cosa de cómo se muestra algo que no necesariamente es. O que hay como ¿cómo lo dijiste? No me acuerdo, pero lo dijiste de una manera muy Y lo que está interesante en términos de lenguaje es los tubitos esos que van a la pared, ¿no? Es como si reconocieras que la plataforma iconográfica de la cual partes y de la cual partimos desde la segunda mitad del siglo XIX es tan endeble y tienes que establecer una especie de vínculo con el aquí y ahora del espacio museístico, y eso lo hace, así de una manera ahí sí veo la palabra, porque eso lo lees y lo ves, es un material interesante, pero funciona y tiene un sentido en este contexto específico. Ahí está la poesía para mí, el punto bartesiano está bien en esas y además por orden de estaturas, eso es muy raro, es así como enigmático, ¿por qué funciona eso? Y ahí se comporta bien, ¿por qué no? Está bien. ¿Tienen alguna otra pregunta, Iván? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Hablar porque no estaba